Lara Valdés vivía entre fantasmas de colores. A sus 28 años, su universo se contenía en las 4 paredes de su taller de restauración en el pueblo costero de Puerto Serena, un santuario impregnado del olor a trementina, óleo, antiguo y sal marina. Con una paciencia casi devocional, dedicaba sus días a devolverle el alma a lienzos heridos por el tiempo, trazando con su pincel las líneas de vidas que no eran la suya. Cada obra que pasaba por sus manos era un acto de resurrección, un milagro de pigmento y técnica que contrastaba violentamente con la palidez de su propia existencia. Ella, que era capaz de remendar las grietas más finas de un retrato del siglo XVIII, no sabía cómo empezar a reparar el vacío que se había instalado en su propio corazón, un lienzo en blanco que nadie, ni siquiera ella, se atrevía a tocar. Sí, ¿quieres saber qué secreto protege Lara con el mismo fervor con que cuida su arte? Mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Puerto Serena era, a la vez, su refugio y su jaula dorada, un lugar de postales perfectas, con casas de fachadas coloridas que descendían hacia una bahía de aguas mansas y un sol que teñía los atardeceres de tonos imposibles. Sin embargo, para Lara esa belleza era opresiva. El mar no era una promesa de horizontes lejanos, sino un límite infranqueable, el fin del mundo conocido. Los habitantes del pueblo, amables y bien intencionados, la observaban con una mezcla de admiración y curiosidad compasiva. Veían a la joven y reservada madre soltera, la artista talentosa que había elegido la tranquilidad sobre el bullicio del mundo. No sabían que su serenidad era una armadura forjada con esmero, y que su silencio no era paz, sino el ruido ensordecedor de una palabra nunca dicha, de un nombre que ardía en su memoria como un hierro candente. El centro de su frágil mundo tenía nombre y una risa que era la única música capaz de ahogar sus temores. Mateo. Su hijo de 6 años era un torbellino de energía, un contraste vibrante con la quietud de su madre. Pero Mateo era también un recordatorio constante, un espejo viviente del pasado. Era en sus ojos donde el secreto de Lara se hacía más palpable, más innegable. No eran marrones como los de ella, ni azules como el mar de Puerto Serena. Eran de un inusual y profundo gris tormenta, un rasgo tan específico, tan ajeno a su linaje, que a veces cuando el niño la miraba fijamente, Lara sentía un escalofrío de pánico. En él veía al hombre que le había dado todo y se lo había quitado en el lapso de un amanecer, dejándole solo el eco de su presencia en la mirada de su hijo. Antes de Mateo, antes de la noche que partió su vida en dos, Lara había sido una idealista. Su virginidad a los 21 años no era producto de un dogma religioso o de una timidez paralizante, sino de un anhelo profundo y casi literario. Guardaba su cuerpo y su corazón para una conexión que trascendiera lo físico, una sincronía de almas que la hiciera sentir vista en su totalidad. Soñaba con un amor que fuera como sus restauraciones, un acto paciente de descubrir la belleza oculta bajo las capas del tiempo y el miedo. Creía con la fe ciega de la juventud que la intimidad era el lenguaje final de dos espíritus que ya se habían reconocido en el silencio, en una mirada, en una conversación a media voz. Esperaba un amor que no fuera una conquista, sino una rendición mutua y sagrada. Esa fe se hizo añicos en una sola noche en la caótica y anónima Ciudad de México. El encuentro fue fortuito, una colisión de dos soledades en el lugar y el momento equivocados. Él vio en ella una pureza que creía extinta, y ella vio en él una vulnerabilidad que el mundo no tenía permitido presenciar. La conexión fue tan abrumadora, tan intensa, que Lara confundió la fascinación con el destino. En un acto de fe ciega, le entregó todo lo que había guardado con tanto celo, su cuerpo, su confianza, sus sueños. Fue una transgresión a sus propias reglas, un salto al vacío sin red, y cuando el sol de la mañana se filtró por la ventana, encontró la cama vacía a su lado. Él había desaparecido sin una nota, sin una palabra, llevándose consigo no solo su inocencia física,
sino su capacidad de volver a creer. Desde entonces, Elara vivía en una especie de castidad emocional autoimpuesta. Había construido murallas tan altas alrededor de su corazón que nadie podía escalarlas. Su vida se convirtió en una rutina meticulosa, un ritual diseñado para mantener a raya los recuerdos y el dolor. Se levantaba con el alba, preparaba el desayuno para Mateo, lo llevaba a la escuela y luego se encerraba en su taller hasta que el sol se ocultaba en el mar. Sus manos, cubiertas de pigmentos y disolventes, estaban siempre ocupadas, siempre creando, siempre reparando lo ajeno para no tener que enfrentar lo propio. Las conversaciones con los vecinos eran amables pero superficiales. Sus sonrisas eran educadas pero vacías. Se había convertido en una experta en el arte de la evasión, viviendo en la superficie de su propia vida, aterrorizada de la profundidad que se agitaba debajo. Aquella noche, mientras una brisa fría anunciaba una tormenta lejana, Elara se encontraba sola en su taller, con la mirada perdida en la oscuridad del mar. La marea subía, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas sonaba más violento de lo habitual, como un eco de la agitación en su pecho. Sostenía entre sus dedos un pincel fino, pero no estaba trabajando. Estaba recordando. 7 años habían pasado, y el fantasma de esa única noche seguía persiguiéndola en los ojos de su hijo, en sus momentos de soledad, en el anhelo sordo de algo que apenas había llegado a conocer. Su mayor miedo no era la soledad, ni el juicio del pueblo. Su terror más profundo era que un día el hombre de los ojos grises como la tormenta regresara, y que el frágil santuario que había construido con tanto esfuerzo se derrumbara con un solo soplo de su presencia. La rutina de Elara era un dique construido con esmero contra el océano de sus recuerdos. Cada mañana, el camino a la escuela de Mateo era un desfile de saludos cordiales que se sentían como pequeñas inspecciones. Las mismas sonrisas, las mismas preguntas sobre su trabajo, las mismas miradas que se desviaban hacia los ojos de su hijo con una curiosidad nunca satisfecha. Elara respondía con una amabilidad ensayada, una máscara de serenidad que le costaba cada vez más sostener. El mercado del pueblo, con su abundancia de frutas frescas y el olor a pan recién horneado, no era un lugar de placer, sino un escenario donde debía representar su papel. La madre soltera, virtuosa y trabajadora, un ejemplo de resignación digna. Cada interacción era una prueba, cada conversación un campo minado, donde una palabra equivocada podría detonar el pasado que tanto se esforzaba por mantener enterrado bajo capas de normalidad. La presión más constante, sin embargo, no venía de los extraños, sino de la voz de su madre, Isabel, que llegaba a través del teléfono como una llovizna fina y persistente, capaz de erosionar la roca más dura. Isabel Valdés era una mujer forjada en las tradiciones inquebrantables de Puerto Serena, donde el honor de una familia era un tapiz delicado que una sola hebra suelta podía deshilachar por completo. Su amor por Elara era innegable, pero venía envuelto en una capa gruesa de expectativas y reproches velados. En sus conversaciones nunca faltaba la mención de la situación de Elara, una forma elegante de referirse a la mancha de ser madre sin un esposo, un estatus que a los ojos de Isabel la dejaba en un perpetuo estado de vulnerabilidad y vergüenza social. «Tienes que pensar en tu futuro y en el de Mateo», le decía Isabel, con una frecuencia que convertía el consejo en un mandato. «Un niño necesita una figura paterna, un nombre. No puedes seguir así, escondida en ese taller como si el mundo no existiera». El veneno dulce de sus palabras se clavaba en Elara, porque una parte de ella sabía que su madre solo reflejaba el miedo colectivo del pueblo. La solución de Isabel era simple y aterradora: un matrimonio, un arreglo que limpiara su reputación y le diera a Mateo la legitimidad que, según ella, le faltaba. Para Isabel, el amor era un lujo secundario, un concepto de novelas que no tenía cabida en la cruda realidad de la vida. Lo importante era la estabilidad, la apariencia, el cierre de un capítulo incómodo para que la historia familiar pudiera continuar sin sobresaltos.
A esta presión familiar se sumaba el peso tangible de una deuda. El taller de restauración no era del todo suyo. Era una propiedad familiar, un antiguo almacén de pesca que su padre le había cedido antes de morir, pero con un préstamo adjunto que Isabel se encargaba de recordarle. «Es por tu bien», le decía, «para que aprendas el valor del esfuerzo». Pero el Ara sabía que esa deuda era más que dinero. Era un ancla, una cadena invisible que la ataba a Puerto Serena, a la voluntad de su madre, a la vida que se esperaba de ella. Cada pago mensual era un recordatorio de su falta de libertad, de que incluso su santuario, su único espacio de autonomía, estaba condicionado por las reglas de otros. El olor a óleo y trementina se mezclaba a veces con el aroma amargo de la obligación. Y luego estaba Fernando, el hijo del dueño de la ferretería, un hombre bueno, predecible y desesperadamente aburrido. Fernando era la encarnación del plan de su madre, un hombre respetable, con un futuro estable en el pueblo, que la miraba con una adoración que a el Ara le provocaba más lástima que afecto. A menudo se presentaba en su taller con un café o algún pretexto para una conversación torpe. Hablaba del clima, de la pesca, de la última reunión del Consejo Municipal. Su amabilidad era genuina, pero su presencia se sentía como un recordatorio constante de la vida que se suponía debía desear. Una existencia tranquila, segura y completamente desprovista de la pasión que una vez la había hecho sentir viva, aunque fuera por una sola noche fugaz. Cada vez que Fernando se iba, dejando tras de sí una estela de conformidad, el Ara se sentía invadida por una culpa asfixiante. ¿Qué había de malo en ella? ¿Por qué no podía conformarse, aceptar esa oferta de seguridad y paz? Era lo que cualquier madre sensata haría por su hijo, pero al mirar los lienzos, a medio restaurar, al ver las pasiones y tormentos de otros siglos cobrar vida bajo sus dedos, sentía la profunda falsedad de esa elección. Aceptar a Fernando sería la traición final a sí misma, un suicidio lento y silencioso de su espíritu. Sería como pintar sobre una obra maestra con una capa de pintura blanca y lisa, ocultando para siempre la complejidad y el color que yacían debajo. El deber y el deseo libraban una guerra sin tregua en su interior, dejándola exhausta y paralizada. La estocada más dolorosa, sin embargo, llegaba siempre con la inocencia de una pregunta infantil. Una tarde, mientras dibujaban juntos en el suelo del taller, Mateo levantó la vista, sus ojos grises tan parecidos a los de él, fijos en los suyos. «Mamá», dijo con la claridad brutal de un niño de 6 años, «¿por qué todos los demás niños tienen un papá y yo no?» El aire se espesó en los pulmones de el Ara. La pregunta, aunque esperada, la golpeó con la fuerza de una ola. Se arrodilló a su lado, le acarició el cabello oscuro y le dio la respuesta ensayada, la mentira piadosa que se había convertido en su evangelio. «Porque nuestro amor es tan grande que llena todo el espacio, mi vida. No necesitamos a nadie más», pero mientras abrazaba a su hijo, sintió el peso de su engaño, un secreto que protegía a Mateo, pero que también le negaba una parte fundamental de su identidad. El juicio de la comunidad era una presencia constante y silenciosa, como la humedad del mar que se filtraba en las paredes. En las fiestas del pueblo o en las reuniones de la escuela, el Ara sentía las miradas sobre ella. No eran hostiles, sino algo peor, compasivas. La veían como un pájaro con un ala rota, un objeto de lástima y un cuento con moraleja para sus hijas. Las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. Las sonrisas se volvían un poco más forzadas. Se había convertido en un símbolo, en la personificación del error y la consecuencia. Vivir en Puerto Serena era como vivir en 1900, una casa de cristal, donde cada uno de sus movimientos era observado, analizado y archivado en la memoria colectiva del pueblo. Esta vigilancia constante la obligaba a perfeccionar su actuación, a mantener una postura impecable que la estaba quebrando por dentro. Una noche, incapaz de dormir, el Ara bajó a su taller. La luna llena se reflejaba en el mar en calma. Una
superficie plateada y perfecta que le pareció una burla. Su atención se desvió hacia un cuadro que había aceptado restaurar, una escena marítima del siglo XIX, un barco luchando contra una tormenta violenta. El cielo era un torbellino de grises y negros. Las olas eran garras de espuma blanca, y el barco se inclinaba en un ángulo desesperado. Sintió una conexión visceral con esa imagen. Esa era ella. No el mar tranquilo que veía por su ventana, sino ese caos furioso, esa lucha por mantenerse a flote en medio de una tempestad invisible. El cuadro representaba todo lo que había reprimido, el miedo, la furia, el anhelo de un poder tan devastador como el que la había creado y abandonado. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, mirando las luces parpadeantes de las casas del pueblo, ordenadas y dormidas. La vida que su madre y la sociedad le habían diseñado se extendía ante ella como una sentencia. Casarse con Fernando, criar a Mateo en la mentira, pagar su deuda y convertirse en otra sombra respetable de Puerto Serena. La idea la llenó de un pánico helado. Era una muerte en vida, un entierro lento bajo capas de deber y resignación. En la quietud de la noche, un deseo prohibido y doloroso emergió desde lo más profundo de su ser. No era un anhelo de amor, ni siquiera de compañía. Era un anhelo por el caos, por la tormenta, por el hombre de los ojos grises que, al destruirla, le había mostrado lo que significaba estar verdaderamente viva. La noticia llegó a Puerto Serena como llegan las tormentas de verano. Primero un rumor lejano en el horizonte, un susurro en el mercado sobre un proyecto que cambiaría la faz del pueblo para siempre. Hablaban de un resort de lujo, de una corporación sin rostro, y de un nombre que sonaba ajeno y depredador en la boca de los pescadores, Blackwood. Elara escuchó el nombre mientras compraba fruta, sintiendo un escalofrío inexplicable que atribuyó al viento del norte. Era solo otro hombre rico, se dijo a sí misma, otro conquistador moderno que veía su hogar no como un santuario, sino como una propiedad sin explotar. No podía saber que ese nombre era el título del fantasma que la acechaba, la firma al pie de la página que había partido su vida en dos. Damián Blackwood observaba Puerto Serena a través del cristal polarizado de un sedán negro que se deslizaba por las calles empedradas con una insolencia silenciosa. El vehículo, una pantera de acero y lujo, era una aberración en medio de las fachadas de colores pastel y las bugambillas que se derramaban por los balcones. Para Damián el pueblo era un anacronismo, un estudio de caso en ineficiencia pintoresca. Su mente, entrenada para ver el mundo en términos de activos y pasivos, ya estaba demoliendo mentalmente las viejas casas de pescadores para dar paso a suites con vista al mar y piscinas infinitas. No sentía nostalgia ni respeto por la historia del lugar. Sentía el impulso frío y calculador del progreso, la misma fuerza que su padre le había enseñado a blandir como un arma, extirpando cualquier emoción que pudiera obstaculizar el camino hacia el poder absoluto. El proyecto del Blackwood Horizon Resort se convirtió en la única conversación del pueblo. Dividió a las familias, enfrentó a los vecinos. Algunos, seducidos por la promesa de empleos y modernidad, lo defendían con fervor. Otros, como los pescadores más viejos y los artesanos, lo veían como una sentencia de muerte, el fin de su identidad y de su modo de vida. Elara se encontró atrapada en el medio. El resort se construiría en la misma franja de playa que albergaba su taller, amenazando con expropiar el único lugar en el mundo donde se sentía segura. La presión de su madre se intensificó, viéndolo como una oportunidad para vender y mudarse, para finalmente resolver la situación de Elara. La amenaza no era solo un rumor, era un maremoto que se acercaba, amenazando con arrastrar su frágil paz. Una tarde, el sol bañaba la costa con una luz dorada y suave. Elara, sintiendo un raro momento de calma, permitió que Mateo jugara en la orilla, justo frente a la puerta abierta de su taller. Lo observaba mientras él, con una concentración absoluta, construía un castillo de arena, ajeno a todo lo que no fuera el tacto de los granos húmedos y el sonido de las olas mansas. Verlo así, libre y feliz,
Era el único bálsamo para el alma de Elara. Era su obra maestra, su creación más perfecta, un ser de pura luz en un mundo que para ella se había vuelto gris. En ese instante, su pequeño universo era perfecto, una burbuja iridiscente y frágil suspendida en el tiempo, a punto de ser reventada por la aguja más afilada del destino. Fue entonces cuando Damián Blackwood decidió caminar por la playa. Necesitaba ver el terreno con sus propios ojos, sentir la topografía bajo sus costosos zapatos de cuero italiano. Caminaba con un propósito, con la arrogancia de un hombre que no pasea, sino que inspecciona su futuro dominio. El aire salado y el sol le resultaban irritantes, una distracción de los planos y las proyecciones financieras que ocupaban su mente. Era una figura solitaria y discordante, un hombre de traje y sombras en un lienzo de luz y color. El paisaje no le inspiraba nada, era simplemente la materia prima para su próximo triunfo, otro trofeo para su colección de conquistas impersonales, otro lugar que doblegaría a su voluntad. Su mirada, fría y evaluadora, recorría la línea de la costa cuando se detuvo abruptamente. Un niño, jugando en la arena, estuvo a punto de seguir de largo, de descartarlo como un detalle insignificante, pero algo lo ancló al lugar. El niño se giró, riendo hacia el mar, y la luz del atardecer iluminó su rostro por completo. Damián sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. No fue un simple parecido, fue como mirarse en un espejo que reflejaba un pasado que nunca supo que había existido. El cabello oscuro, la forma de la mandíbula, y entonces el golpe de gracia que hizo temblar los cimientos de su mundo controlado. Los ojos, un par de ojos de un inusual y profundo gris tormenta. Sus ojos. Dentro del taller, una corriente de aire frío recorrió la nuca de Elara. Fue un instinto, una alarma silenciosa que solo una madre puede oír. Levantó la vista de su lienzo y su mirada voló hacia la playa. Vio a Mateo y luego vio la figura alta y oscura que se había detenido a pocos metros de él. Estaba inmóvil, pero su quietud era la de un depredador que ha localizado a su presa. El corazón de Elara dio un vuelco violento. No reconoció al hombre de inmediato, solo vio la amenaza, la intensidad de una atención que se sentía peligrosa y posesiva. Un miedo primal, animal, se apoderó de ella, y sin pensarlo 2 veces dejó caer su pincel y corrió hacia la puerta, hacia su hijo. Cada paso en la arena se sentía como si estuviera moviéndose a través de un denso fango. El miedo le robaba el aliento. A medida que se acercaba, los contornos del hombre se hicieron más nítidos, más definidos, más terriblemente familiares. La silueta que había protagonizado sus pesadillas durante 7 años, el corte de su traje, la postura de sus hombros, la forma en que el viento movía su cabello oscuro. Era él, el hombre de la única noche, el fantasma de la Ciudad de México, el arquitecto de su secreto y su dolor. El nombre que había sido un susurro en el pueblo ahora tenía un rostro, y ese rostro estaba clavado en su hijo con una expresión de absoluto y paralizante asombro. El mundo se detuvo. El sonido de las olas se desvaneció. El sol pareció enfriarse. La mirada de Damián se despegó de Mateo y se encontró con la de ella. Fue una colisión de 2 épocas, del pasado y el presente, en un instante insoportable. En sus ojos grises, Elara no vio al hombre seductor y vulnerable que recordaba, sino al magnate, al CEO. Pero bajo esa máscara de poder, vio la grieta, vio el shock puro, la incredulidad y una pregunta que gritaba en silencio. Su propia cara debió haber sido un libro abierto, un mapa de pánico y desesperación, porque el secreto que había protegido con su vida entera ahora estaba expuesto, desnudo y temblando, bajo la mirada del único hombre que podía destruirlo todo. Llegó junto a Mateo, y en un movimiento fluido y protector, lo rodeó con sus brazos y lo atrajo hacia atrás, interponiendo su propio cuerpo como un escudo. No hubo palabras, no eran necesarias. El aire entre ellos vibraba con la carga de 7 años de silencio,
de una noche que para ella fue un cataclismo y para él, quizás, un recuerdo borroso, que acababa de cobrar una vida devastadora. La tensión era una cuerda a punto de romperse. El antiguo magnetismo, esa fuerza que los había unido en la oscuridad de una galería, resurgió, pero ahora estaba contaminado con miedo, con resentimiento y con la verdad innegable encarnada en el niño que se aferraba a su pierna, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse a su alrededor. El silencio que Damián dejó tras su partida en la playa fue más atronador que cualquier tormenta. Elara permaneció inmóvil, con el cuerpo de Mateo apretado contra el suyo, sintiendo los latidos frenéticos de su propio corazón contra la espalda de su hijo. El aire, antes cálido y salado, ahora se sentía gélido, cargado con el peso de una verdad revelada sin una sola palabra. Miró el rastro de huellas que se alejaban en la arena, las marcas de un hombre que había entrado en su vida como un fantasma y ahora regresaba como un conquistador, amenazando con reclamar un territorio que nunca supo que le pertenecía. El castillo de arena de Mateo a medio construir parecía de repente una ruina patética, un símbolo de la frágil inocencia que ella había luchado tanto por preservar y que ahora sentía desmoronarse entre sus dedos. Dentro del sedán negro, el mundo exterior se desvanecía en un borrón sin importancia. Damián Blackwood no veía las calles de Puerto Serena ni el atardecer que teñía el cielo. Su mirada estaba fija en el vacío, pero su mente proyectaba una y otra vez la misma imagen, el rostro de un niño con sus propios ojos mirándolo con una curiosidad inocente. Por primera vez en su vida adulta, el control absoluto que ejercía sobre su universo se había fracturado. No era un problema de negocios que pudiera resolverse con una estrategia agresiva o una inyección de capital. Era un hecho biológico, emocional y devastador. Era una conexión que no había buscado, una responsabilidad que no había previsto y un sentimiento tan ajeno como aterrador que se asemejaba a un eco de pertenencia en el desierto de su soledad. Esa noche, la suite del hotel más lujoso del fin 1970 pueblo se convirtió en una jaula dorada. Damián caminaba de un lado a otro, un animal enjaulado con vistas al mar. El hielo en su vaso de whisky se derretía sin que él lo probara. Su mente, entrenada para diseccionar contratos y anticipar movimientos del mercado, intentaba aplicar la misma lógica a esta situación. Podía ofrecerle dinero, una cantidad que le garantizara una vida cómoda a ella y al niño. Podía establecer un fondo fiduciario, podía gestionar la situación. Pero cada solución racional se estrellaba contra el recuerdo de la mirada de Elara. Una mezcla de pánico, desafío y un dolor tan profundo que le resultó extrañamente familiar. Era el mismo dolor que él había aprendido a enterrar bajo capas de poder y frialdad, y eso, más que el niño, lo desarmaba por completo. Mientras tanto, en el taller, Elara velaba el sueño de Mateo. Lo había acostado en su pequeña cama y ahora lo observaba respirar, cada inhalación y exhalación un ancla que la mantenía cuerda. El miedo era una sustancia física, un veneno frío que se extendía por sus venas. Su dilema era una bestia de dos cabezas. Si confesaba, si admitía la verdad, ¿qué haría un hombre como Damián Blackwood? Un hombre que compraba y vendía mundos con la firma de un bolígrafo. Podría arrebatárselo, usar su poder para reclamar al hijo que ahora sabía que existía. Pero si callaba, si intentaba huir, viviría el resto de su vida mirando por encima del hombro, esperando el momento en que él decidiera derribar su puerta. La seguridad que había construido era una ilusión, y la libertad ahora tenía el precio de una confrontación inevitable. Al día siguiente, el sonido de un motor de lujo deteniéndose frente a su taller fue la sentencia que esperaba. Damián Blackwood no envió a un abogado ni a un asistente. Vino él mismo. Cuando entró, el espacio pareció encogerse, dominado por su presencia. Vestía un traje impecable que contrastaba violentamente con el caos creativo del taller, con el olor a óleo y pigmentos. El aire se cargó de una tensión casi palpable. Sus ojos grises la recorrieron, no con la calidez del recuerdo, sino con una intensidad calculadora, la de un hombre que evalúa un activo. El pretexto de su visita,
Era el proyecto del resort, una formalidad absurda que ambos sabían que era una farsa. Su verdadero negocio estaba allí, de pie entre ellos, invisible pero innegable. Él comenzó a hablar con un tono de voz controlado, el mismo que usaría en una sala de juntas. Habló de la expropiación, de una compensación generosa, de las ventajas del progreso. Cada palabra era una demostración de poder, un intento de reducir la situación a una transacción, de ponerle un precio a la vida que ella había construido. Elara lo escuchó en silencio, sus manos apretadas en puños, a los costados. Cuando él terminó, su respuesta fue apenas un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. «Mi vida no está en venta, señor Blackwood, ni mi casa, ni mi taller». La negativa no fue un desafío abierto, sino una declaración de principios, una frontera que él no esperaba encontrar. Por un instante, la máscara de deseo de Damián vaciló, sorprendido por la fuerza tranquila de la mujer que recordaba tan dócil. Justo en ese momento, Mateo, atraído por las voces, apareció en la puerta que conectaba el taller con la vivienda. Se frotó los ojos con el pelo revuelto por el sueño y miró al extraño con curiosidad. La mirada de Damián se desvió hacia el niño y toda su armadura de poder y control se desintegró. La expresión de su rostro se suavizó, sus hombros perdieron rigidez. Fue un cambio sutil de apenas un segundo, pero Elara lo vio. Vio al hombre detrás del magnate, al fantasma de la Ciudad de México, y en sus ojos grises, fijos en los de su hijo, vio un anhelo tan profundo y desolado que le provocó un escalofrío. Era la vulnerabilidad que una vez la había atraído, y ahora verla de nuevo la aterrorizaba, y para su propia consternación, la conmovía. Damián no se fue de Puerto Serena. Canceló sus reuniones en Nueva York y se instaló en el pueblo, convirtiéndose en una presencia constante y perturbadora. Elara lo veía a lo lejos, una figura solitaria en el muelle, observando a los barcos de pesca. Lo veía en la plaza del pueblo, no interactuando, sino absorbiendo el ritmo de un lugar que era la antítesis de su mundo. No se acercaba a ella, ni a Mateo, pero su vigilancia era un peso invisible sobre los hombros de Elara. Se sentía observada, estudiada, como uno de sus lienzos bajo una lupa. Sabía que él no estaba evaluando el potencial turístico del pueblo. Estaba tratando de entender, de encajar las piezas de un rompecabezas que había trastocado su existencia perfectamente ordenada. El terror inicial de Elara comenzó a transformarse en algo mucho más complejo y peligroso. La vigilancia constante de Damián, en lugar de solo asustarla, comenzó a despertar una corriente subterránea de conciencia. Se encontró observándolo a él también, notando la soledad que lo envolvía, la forma en que su postura poderosa parecía una defensa contra un mundo que solo sabía cómo conquistar. Empezó a recordar no solo el pánico de su abandono, sino la intensidad de su conexión aquella noche, la forma en que la había escuchado, la forma en que sus ojos habían visto más allá de su timidez. El deseo, esa emoción que había encerrado bajo 7 llaves durante 7 años, comenzó a golpear las paredes de su prisión, exigiendo ser reconocido. El siguiente encuentro fue inevitable y, en apariencia, casual. Se cruzaron en el pequeño mercado de agricultores. Él sostenía una torpe canasta con algunas frutas, un gesto tan fuera de lugar que resultaba casi cómico. La conversación fue forzada, llena de silencios incómodos. Él le preguntó por su trabajo, por la técnica que usaba en un cuadro que había vislumbrado en su taller. Sus preguntas no eran superficiales. Había una genuina curiosidad en su voz, un intento de cruzar el abismo que los separaba. Elara respondía con monosílabos, manteniendo la guardia alta, pero su cuerpo la traicionaba. Sentía el calor que emanaba de él, el olor sutil de su colonia mezclado con el aire salado, y era un aroma que su memoria había guardado sin su permiso. Mientras él hablaba, un gesto trivial la desarmó por completo. La forma en que se pasó una mano por el cabello, un tic nervioso que revelaba su propia incomodidad. Fue el mismo gesto que había hecho aquella noche en la galería, justo antes de besarla. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola, vívido y sensorial.
Pudo sentir el fantasma de sus labios sobre los suyos, el peso de su cuerpo, el sonido de su respiración en la oscuridad. Un rubor intenso le subió por el cuello, una mezcla de vergüenza y un anhelo tan agudo que le dolió físicamente. Se odió a sí misma por esa debilidad, por permitir que el arquitecto de su dolor tuviera todavía ese poder sobre ella. Tuvo que aferrarse al puesto de verduras para no tambalearse. Damián también estaba perdiendo la batalla. Cada día en Puerto Serena era una erosión de su identidad forjada. Se encontró caminando por la playa al amanecer, no para inspeccionar el terreno, sino porque sabía que era la hora en que Mateo a veces salía con su madre antes de la escuela. Una tarde, entró en la tienda de juguetes del pueblo y compró un pequeño barco de madera, un impulso que no pudo explicar. Lo dejó en el asiento del pasajero de su coche, donde permaneció como un reproche silencioso. La voz de su padre resonaba en su cabeza, una letanía de advertencias sobre la debilidad, sobre cómo las ataduras emocionales eran el veneno del éxito. Pero por primera vez, esa voz sonaba hueca, lejana, ahogada por la imagen de unos ojos grises idénticos a los suyos. La presencia prolongada del multimillonario no pasó desapercibida. Los rumores en Puerto Serena cambiaron de dirección. Ya no se trataba solo del resort, ahora se susurraba sobre Damián Blackwood y la solitaria restauradora de arte. Las miradas que recibía el Ara ya no eran de lástima, sino de una curiosidad intensa y especulativa. Su madre, Isabel, vio la situación no como una amenaza, sino como una solución divina. «Es el destino, el Ara», le dijo por teléfono, su voz vibrando de emoción. «Un hombre así podría darle a Mateo todo lo que tú no puedes. No seas tonta. No dejes pasar esta oportunidad por tu orgullo». La presión se volvió insoportable, un nudo que la ahogaba desde dentro y desde fuera, empujándola hacia el mismo hombre del que más necesitaba huir. Una noche, una tormenta eléctrica azotó la costa, reflejando la tempestad interna de ambos. Incapaz de dormir, el Ara trabajaba en su taller, buscando consuelo en la precisión de su arte. La puerta se abrió de golpe por una ráfaga de viento, y en el umbral, recortado por un relámpago, estaba Damián. Estaba empapado, su traje caro, arruinado, su cabello pegado a la frente. Parecía despojado de su poder, reducido a un hombre buscando refugio. Entró sin pedir permiso y cerró la puerta, encerrándolos a los dos con el rugido de la tormenta. Se quedaron en silencio por un largo momento. El único sonido era el golpeteo violento de la lluvia contra el techo. Finalmente, él rompió el silencio, su voz ronca y cargada de una emoción que ya no podía reprimir. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» La pregunta, tan directa y cruda, rompió el dique que el Ara había construido alrededor de su dolor. Se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas y una furia que había fermentado durante 7 años. «¿Decirte qué? ¿A quién? Desapareciste. No eras más que un fantasma, un hombre sin nombre que me tomó todo y no dejó nada más que un recuerdo y una consecuencia. ¿Cómo se supone que iba a encontrarte? ¿Debía poner un anuncio en el periódico? Se busca a millonario de ojos, grises que roba la inocencia y luego se esfuma al amanecer». Cada palabra era un golpe, la verdad de su abandono lanzada como un arma. Ya no era la víctima asustada. Era una mujer que había sobrevivido a la devastación que él había causado. Su furia lo impactó más que cualquier acusación. Vio en ella no solo el dolor, sino una fuerza que lo atraía y lo intimidaba a partes iguales. Se acercó, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo sentir el calor de su respiración agitada. El olor a lluvia y a él se mezclaba con el de la trementina, una combinación embriagadora y peligrosa. «No lo sabía», dijo, su voz ahora un susurro roto. «Si lo hubiera sabido...» No terminó la frase. En su lugar, levantó una mano, sus dedos rozando su mejilla con una vacilación que traicionaba su reputación de hombre decidido. El contacto fue como una descarga eléctrica, un puente que conectaba 7 años de distancia en un solo instante. La tensión en la habitación se volvió insoportable.
una mezcla de ira, anhelo y la promesa de algo a punto de romperse. Bajo su toque, las defensas de Elara se hicieron añicos. Todo el resentimiento, toda la lógica, todo el miedo se disolvieron ante la abrumadora verdad de su deseo. Se inclinó hacia su mano, un acto de rendición involuntario. Sus párpados se cerraron, preparándose para el impacto de un beso que había anhelado y temido a partes iguales. Ceder a él en ese momento significaba perder el control, no solo de la situación, sino de la vida cuidadosamente construida que la había mantenido a salvo. Significaba traicionar su propia supervivencia, pero resistirse en ese instante se sentía como una traición aún mayor, la de negar la única conexión que la había hecho sentir completamente viva, aunque fuera por una sola y devastadora noche. Estaba en el borde del precipicio y por primera vez quería saltar. El mundo se contrajo a ese único punto de contacto. La yema de sus dedos contra su piel. Un calor lento y profundo se extendió desde su mejilla hacia el resto de su cuerpo, derritiendo 7 años de un invierno autoimpuesto. La tormenta rugía afuera, un eco perfecto del caos que se desataba en su interior, pero aquí, en la quietud de su taller, el único huracán era el que giraba entre ellos dos. Cada fibra de su ser, entrenada para la huida, para la autoprotección, le gritaba que se apartara, que reconstruyera la muralla. Pero una parte más antigua y más honesta de su alma, la parte que había reconocido en él, aún igual en la soledad, se negó. En un acto de transgresión silenciosa y monumental contra sí misma, en lugar de retroceder, se inclinó imperceptiblemente hacia su mano, rindiéndose no a él, sino a la abrumadora verdad de su propia necesidad. Damián sintió su rendición como una onda expansiva que sacudió los cimientos de su ser. Esperaba resistencia, un golpe, un grito. Estaba preparado para la batalla, no para esta entrega silenciosa que lo desarmaba por completo. Su pulgar, moviéndose con una autonomía que su mente no controlaba, trazó la línea de su mandíbula, un gesto no de posesión, sino de asombro, como si estuviera redescubriendo un tesoro perdido. Su máscara de poder se hizo añicos, revelando al hombre que había huido aterrorizado de esa misma conexión años atrás. Elara. Su nombre fue un susurro roto, despojado de toda arrogancia, una pregunta y una disculpa en una sola palabra. En sus ojos grises, ella ya no vio al magnate sino al fantasma herido que había regresado, no para conquistar, sino quizás para ser salvado. Él se inclinó, y el tiempo se estiró hasta volverse un jarabe denso. Elara cerró los ojos, no por miedo, sino para sentirlo todo con más intensidad. El olor a lluvia en su ropa, el frío de la noche que él traía consigo, el latido sordo de su propio corazón en sus oídos. Sus labios se encontraron, y no fue una colisión de pasión, sino un aterrizaje tentativo, un reconocimiento. Fue un beso cargado de preguntas sin respuesta y de un dolor compartido. Era el sabor del arrepentimiento de él y el de la soledad de ella, mezclándose en una química tan potente como peligrosa. La transgresión se había consumado en ese primer contacto, un pacto sellado en el epicentro de la tormenta, un punto de no retorno para ambos. El beso, inicialmente vacilante, se profundizó con una urgencia nacida de años de hambre. Era un torrente, una liberación de todo lo que habían reprimido. Su furia se disolvió en deseo. Su miedo se transformó en una necesidad desesperada de aferrarse a él. Sus manos, que sabían de paciencia y de remiendos delicados, se enredaron en su cabello mojado, tirando de él, exigiéndole la cercanía que una vez le fue negada. Las manos de Damián la rodearon por la cintura, levantándola ligeramente para pegarla contra su cuerpo, un gesto que no era de dominio, sino de anclaje, como si ella fuera el único punto fijo en su mundo que se desmoronaba. No se besaban, se devoraban intentando recuperar 7 años perdidos en un solo instante febril y desesperado. Un trueno violento sacudió el taller, haciendo vibrar los frascos de pigmentos en los estantes. El mundo exterior intentaba reclamarlos, recordarles sus roles, sus conflictos, la existencia de Mateo durmiendo a pocos metros. Pero el sonido, en lugar de separarlos, los aisló aún más,
encerrándolos en su propia realidad febril. En ese momento, Elara no era una madre virtuosa ni una víctima del pasado. Era una mujer reclamando su derecho a sentir, a desear, a cometer un error magnífico y catártico. Estaba desafiando a su madre, al pueblo, a la lógica y sobre todo a la versión temerosa de sí misma que había vivido en una jaula de prudencia. Elegía el caos de Damián sobre la paz estéril que se había impuesto, una rebelión que se sentía como la primera bocanada de aire verdadero después de ahogarse lentamente. Cuando sus labios finalmente se separaron, quedaron con las frentes unidas, jadeando, compartiendo el mismo aire cargado de electricidad. La tormenta en sus ojos era más intensa que la de afuera. No hubo palabras. No eran necesarias. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, y la guió a través del taller, pasando junto a los lienzos que eran testigos silenciosos de su caída. Cada paso era pesado, solemne. No era una caminata de seducción, sino una procesión inevitable hacia el corazón de su santuario, hacia el único lugar donde la verdad ya no podía esconderse. La estaba llevando más allá de la última de sus defensas, y ella, con una mezcla de terror y euforia, se dejó llevar, sabiendo que estaba cruzando un umbral del que nunca podría regresar. Entraron en la pequeña vivienda anexa al taller, su espacio íntimo. El contraste con el mundo de Damián no podía ser más absoluto. No había acero frío ni superficies impersonales, sino la calidez de la madera, libros apilados y colgado en la pared, un dibujo infantil de un sol sonriente hecho con crayones. La mirada de Damián se clavó en el dibujo, y por un instante, el hombre que movía miles de millones de dólares pareció un niño perdido. Estaba viendo los vestigios de una vida que él había creado y abandonado, una felicidad doméstica de la que nunca supo que era el arquitecto. La inocencia de ese dibujo era una acusación más poderosa que cualquier palabra que Elara pudiera haber pronunciado, un recordatorio tangible de todo lo que estaba en juego. La ropa se convirtió en una armadura que ambos necesitaban desechar. Damián se quitó el saco empapado, un símbolo de su poder y su control, y lo dejó caer al suelo sin cuidado, un gesto de abdicación. Elara, con los dedos temblorosos, comenzó a desabrochar los botones de su blusa, no con la timidez de una virgen, sino con la determinación de una mujer que toma una decisión consciente. Era un desarme mutuo, un acto de vulnerabilidad radical. Se miraron a los ojos mientras se despojaban de sus capas protectoras, y en la mirada de él no había lujuria depredadora, sino una reverencia casi dolorosa, como si estuviera presenciando un milagro que no merecía. Estaban desnudos mucho antes de que su piel quedara expuesta. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por los relámpagos lejanos, se encontraron. La intimidad fue una colisión de dos soledades, un acto de una honestidad brutal. Para Vincent Tosa, ella no era la pérdida de nada, sino una recuperación, la reapropiación de su propio cuerpo y de su deseo. Para él, era la primera vez que se permitía sentir sin calcular, sin defenderse. Mientras la sostenía, su control se quebró por completo, y una sola lágrima, caliente y solitaria, rodó por su mejilla y cayó sobre la de ella. Nunca, susurró contra su cabello, su voz rota por una emoción que no podía nombrar. Nadie nunca... No terminó la frase, pero Elara entendió. En ese acto de entrega total, ella no solo había transgredido sus propias reglas, sino que había demolido las de él, alcanzando al hombre herido que se escondía dentro del monstruo. Yacían enredados mientras la tormenta amainaba, dando paso a una lluvia suave que golpeaba rítmicamente el techo. El aire ya no crepitaba con tensión, sino que estaba denso con la enormidad de lo que había sucedido. Damián la abrazaba con una fuerza desesperada, como si temiera que al soltarla, ella y ese momento se desvanecieran como un sueño. Elara miraba el techo, sintiendo el latido del corazón de él contra su espalda, un ritmo constante que era a la vez un consuelo y una advertencia. Nada estaba resuelto. De hecho, todo se había complicado hasta un punto inimaginable. Había elegido el caos, se había entregado a él, y ahora
En el silencio de la noche, una nueva y aterradora pregunta comenzó a formarse. ¿Qué venía después del fin del mundo? El amanecer se filtró por la ventana no como una promesa, sino como un testigo silencioso y frío. El Lara despertó a un silencio que pesaba más que la tormenta de la noche anterior. El lado de la cama donde él había dormido estaba vacío, pero el hueco en el colchón conservaba una memoria de su peso, y el aire todavía estaba impregnado de su aroma. Una mezcla de lluvia, colonia cara y una masculinidad cruda que ahora se sentía como una acusación. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un mundo lavado y engañosamente pacífico. Se quedó inmóvil, escuchando el goteo rítmico del agua desde el alero del techo, cada gota un martillazo contra su conciencia. La transgresión no había sido un sueño febril, era real, y la prueba era la soledad abrumadora que ahora la envolvía, más profunda y desoladora que cualquiera que hubiera conocido antes. Mucho antes de que el primer rayo de sol tocara el mar, Damián se había ido. Se vistió en la penumbra con movimientos precisos, casi mecánicos, una armadura de seda y lana que intentaba reconstruir al hombre que era antes de cruzar ese umbral. No la despertó, no dejó una nota. Repitió el patrón de su primer abandono, pero esta vez la huida no era por indiferencia, sino por un terror visceral. Lo que había encontrado en los brazos de Elara no era solo placer, sino un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que no reconocía, un hombre capaz de sentir, de necesitar, de romperse. Mientras caminaba hacia su coche en las calles desiertas y húmedas de Puerto Serena, cada paso era un esfuerzo por reafirmar su control, por enterrar la emoción bajo las capas de lógica y poder que lo habían mantenido a salvo toda su vida. Elara se movió como una autómata, sus miembros pesados por el peso de la noche. Su primer instinto la llevó a la habitación de Mateo. Lo encontró durmiendo plácidamente, con una mano bajo la mejilla y la respiración suave y regular. La visión de su inocencia fue una puñalada en el corazón. Una oleada de culpa y pánico la ahogó, tan física que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Había traído al monstruo a su santuario, le había abierto la puerta al único hombre que tenía el poder de arrancarle a su hijo. La noche de pasión se transformó, a la luz del día, en un acto de imprudencia catastrófica. Se había entregado al arquitecto de su dolor, y al hacerlo sentía que no solo se había traicionado a sí misma, sino que había puesto en peligro lo único puro que tenía en el mundo. En la suite presidencial del hotel el lujo era un insulto. Damián se paró frente al ventanal panorámico, observando el pequeño pueblo despertar, la vista que antes representaba un activo financiero, una oportunidad de conquista, ahora era el escenario de su propia derrota. El orden impecable de la habitación, el silencio climatizado y la distancia aséptica de su torre de marfil ya no le ofrecían consuelo, sino que subrayaban su vacío. Intentó llamar a su asistente en Nueva York, dictar órdenes, sumergirse en la familiaridad del poder, pero las palabras se sentían huecas. La memoria de la piel de Elara, el calor de su cuerpo, la forma en que su nombre sonaba en sus labios. Todo ello era un virus que había infectado su sistema operativo, dejándolo vulnerable y a la deriva en un océano de emociones para las que no tenía mapa. Intentó refugiarse en el trabajo, el único consuelo que había conocido durante 7 años. Bajó a su taller, pero el espacio antes su santuario ahora estaba profanado. Cada objeto era un recordatorio. La mesa donde él había apoyado las manos, el rincón oscuro donde sus labios se encontraron por primera vez, el caballete que había sido testigo mudo de su rendición. El olor a trementina y óleo, que siempre la había calmado, ahora se mezclaba con el fantasma de su perfume. Tomó un pincel fino, intentando concentrarse en la delicada grieta de un retrato antiguo, pero sus manos temblaban. La precisión la abandonó. Se dio cuenta de que la noche anterior no solo había roto su celibato emocional, había quebrado la misma estructura de la vida que la había mantenido entera. Su santuario se había convertido en una ruina. El sonido del teléfono fue una estridencia que rasgó el silencio opresivo. Era su madre.
La voz de Isabel era un torbellino de emoción contenida, una mezcla de curiosidad, reproche y una esperanza, mal disimulada. «Vi su coche, Elara estuvo allí toda la noche», dijo sin preámbulos. «Dime que fuiste inteligente. Un hombre como ese es la solución a todos nuestros problemas. Es la oportunidad para Mateo, para ti». Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en la herida abierta de Elara. Su madre no veía la tormenta emocional, la transgresión, el miedo. Veía una transacción, un movimiento estratégico en el juego social del pueblo. La cruda y pragmática visión de Isabel convirtió el acto más íntimo y catártico de Elara en algo sórdido, un cálculo, despojándolo de su dolorosa y compleja verdad. «Tengo que irme, mamá». Las palabras de Elara fueron cortantes, frías, un muro de hielo erigido en un instante. Colgó el teléfono antes de que Isabel pudiera responder, dejando la voz de su madre suspendida en el aire. Fue un acto de rebelión pequeño, pero sísmico. Por primera vez no intentó justificarse, ni defenderse, ni apaciguar. Simplemente cortó la conexión. En ese gesto, en la soledad que siguió, sintió un cambio sutil. El pánico no desapareció, pero se asentó. Se dio cuenta de que estaba completamente sola en esto. Nadie, ni su madre ni el pueblo, entendería la guerra que se libraba en su interior. Esta batalla era suya, y la aceptación de esa soledad absoluta, en lugar de quebrarla, comenzó a forjar en ella una nueva y dura clase de resolución. Damián abrió la guantera de su coche y miró el pequeño barco de madera que había comprado para Mateo. El juguete, tallado a mano y pintado con colores primarios, parecía un objeto de otro universo en el interior de cuero negro de su automóvil, de lujo. Era un símbolo tangible de todo lo que no sabía, de un mundo de parques, cuentos para dormir y rodillas raspadas al que no pertenecía. La voz de su padre resonó en su mente. Una letanía cruel sobre la debilidad de los lazos afectivos, sobre cómo el amor era un ancla que hundía a los hombres grandes. Pero por primera vez, la voz de su padre era solo un eco débil, ahogado, por el recuerdo de la fuerza feroz en los ojos de Elara y la imagen de un niño con su misma mirada que construía castillos en la arena. Pasaron las horas, y con ellas, la marea de la culpa en Elara comenzó a retroceder, dejando al descubierto una costa nueva y desconocida. El miedo seguía allí, una corriente subterránea y fría, pero en la superficie algo más comenzaba a tomar forma. No había sido solo una víctima de la seducción o de su propio deseo. Había elegido. Frente al hombre que la había destrozado, no se había desmoronado. Había respondido a su tormenta con una propia. Había reclamado una parte de sí misma que creía muerta. Se miró en el reflejo oscuro de la ventana del taller. La mujer que le devolvía la mirada estaba asustada. Sí, pero sus ojos ya no tenían la fragilidad de antes. Había una nueva profundidad, una fuerza forjada en el fuego de la transgresión. No sabía qué haría Damián, pero sabía una cosa: no volvería a esconderse. Los días se convirtieron en un lienzo de silencio tenso. Damián no llamó, no apareció en el taller. Su coche negro ya no merodeaba por las calles del pueblo. Se había retirado a su fortaleza, dejando un vacío cargado de preguntas. Para Elara, esta ausencia era una nueva forma de tortura, más sutil y enloquecedora que su presencia. Cada amanecer sin noticias era un respiro y una condena. Estaba planeando su próximo movimiento en una sala de juntas a miles de kilómetros. ¿Estaba reuniendo a sus abogados para arrebatarle a Mateo? ¿O simplemente la había descartado una vez más? Entendió con una claridad aterradora que el juego había cambiado. Ya no luchaba contra un fantasma idealizado, sino contra un hombre real tan herido y confundido como ella, y eso lo convertía en alguien infinitamente más impredecible y peligroso. Una semana se deslizó en el calendario con la lentitud de una marea baja, dejando tras de sí una playa de silencio y expectación. Elara se movía a través de los días con una nueva economía de movimiento, una calma que no era paz, sino la quietud que sigue al epicentro de un terremoto. El miedo no se había ido, pero había encontrado su lugar, asentándose en el fondo de su alma como un sedimento oscuro.
Ya no esperaba el sonido de su coche, ni saltaba con cada llamada telefónica. Había aceptado la incertidumbre como una nueva compañera. En su taller, entre los lienzos que contaban historias de otros, comenzó a sentir los contornos de la suya propia, una narrativa que ya no estaba definida únicamente por el abandono o el miedo, sino por la fuerza que había descubierto en su propia caída, una resiliencia forjada en la transgresión. La noticia llegó no como un trueno, sino como un murmullo que se extendió por Puerto Serena como la niebla matutina. Primero lo escuchó en la panadería, luego en la oficina de correos. Blackwood se retira, decían. El proyecto del resort ha sido cancelado. Las palabras flotaban en el aire inverosímiles. La gente especulaba sobre crisis financieras, sobre problemas con los permisos, sobre la victoria de la resistencia del pueblo. Pero el ara, mientras sostenía una hogaza de pan caliente contra su pecho, sintió una certeza helada y abrumadora. Esto no era una decisión de negocios, era un mensaje, un acto de rendición a una escala tan grandiosa y pública que la dejó sin aliento. Él no estaba demoliendo el pueblo, estaba demoliendo su propio imperio, ladrillo a ladrillo, por una razón que solo ellos dos conocían. Esa misma tarde, un pequeño paquete llegó a su puerta. No tenía el sello de una corporación, solo su nombre, El Ara Valdés, escrito en una caligrafía fuerte y ligeramente inclinada que reconoció al instante. Su corazón martilleó contra sus costillas, un tambor de guerra en el silencio de su taller. Durante una hora, el paquete permaneció sobre su mesa de trabajo, un objeto extraño y cargado de un poder latente. Finalmente, con dedos que temblaban pero no vacilaban, rompió el sello. El acto se sintió solemne, un ritual. Dentro, envuelto en un simple paño de lino, no había joyas ni documentos legales. Había un pequeño barco de madera, tallado a mano y pintado con colores primarios. El mismo barco que ella había visto en la tienda de juguetes del pueblo. Debajo del barco había una única tarjeta blanca, doblada por la mitad. Su nombre no estaba en ella. Dentro solo 4 palabras, escritas con la misma tinta negra y segura, para el constructor de castillos. El ara se sentó bruscamente, el aire escapando de sus pulmones. No era una disculpa, ni una promesa, ni una explicación. Era un reconocimiento, un gesto que trascendía el dinero y el poder, hablando un lenguaje que ella entendía a la perfección, el de los símbolos, el de los objetos que contienen almas. Él no solo había visto a Mateo, lo había comprendido. Había entendido que lo que su hijo construía en la orilla no era solo arena, sino un reino de inocencia y sueños, el mismo reino que el ara había defendido con su vida y que él, con este simple gesto, prometía no invadir sino honrar. Una sola lágrima rodó por su mejilla seguida de otra, y luego un torrente silencioso que no era de tristeza ni de alegría, sino de una liberación tan profunda que sacudió su cuerpo. El muro final alrededor de su corazón no se rompió, se disolvió. Lloró por la joven de 21 años que había creído en una conexión imposible, por la madre aterrorizada que había luchado sola, y por la mujer que ahora sostenía en sus manos la prueba de que no había estado loca, la prueba de que la vulnerabilidad que vio en él esa noche no había sido una ilusión. Damián Blackwood, el fantasma, el conquistador, el monstruo, le había devuelto algo más precioso que su inocencia. Le había devuelto la fe en la grieta de luz que puede existir incluso en la oscuridad más profunda. Cuando las lágrimas cesaron, el ara tomó el pequeño barco de madera. No lo escondió. Con una delicadeza reverente, lo colocó en un estante en el corazón de su taller, junto a sus pinceles más finos y sus pigmentos más raros, integrándolo en su santuario. Se acercó a la ventana y miró hacia el mar. El horizonte estaba despejado. Una línea nítida entre el azul del agua y el azul del cielo. No sabía si Damián volvería, ni cuándo, ni cómo. El futuro seguía siendo un lienzo en blanco, pero por primera vez en 7 años el vacío no la aterrorizaba. Se sentía como una posibilidad, como una invitación. El ara Valdés, la restauradora de almas rotas, finalmente estaba lista para empezar a pintar la suya.